Ya. Entonces, si quiere, partimos de nuevo. La presentación, análisis y recomendación LATAM Airlines. Estamos recordando el hecho esencial del día 20 de junio de 2022. Entonces, que ya se convoca a junta para el día 5 de julio de 2022. Entonces, informar, dice a los accionistas aquí en el punto 1, a los accionistas sobre el procedimiento del capítulo 11 y sobre el plan de reorganización. Dentro de este hecho esencial, el punto 4 es el más relevante. ¿Por qué? Porque, y ahí por eso está demarcado con un marco celeste. Dice, acordar un aumento de capital de la compañía por 10.456 millones de dólares a través de la emisión de 605.801 millones de acciones. Hay que recordar que la empresa tenía 602 millones de acciones, por lo tanto, esta emisión son 1.000 acciones nuevas por cada una antigua. Así de fuerte fue la dilución. Nosotros habíamos informado también en un video el día 7 de septiembre de 2021 que había que salir de la acción. ¿Por qué? Porque se venía una dilución fuerte o eliminación de acciones. No hubo eliminación de acciones desde el punto de vista legal porque aquí en Chile no existe la figura de la eliminación de acciones y a pesar que se estaba negociando la quiebra o se estaba acogiendo la ley de quiebra en Estados Unidos la empresa, como tiene domicilio en Chile, no existía la eliminación legal de acciones como sí lo existe en Estados Unidos, pero esto de que haya una emisión de 1.000 acciones nuevas por cada una antigua es prácticamente una eliminación desde el punto de vista financiero. Ya vamos a ver por qué. Bueno, el asunto es que estos 10.456 millones de dólares, 9.656 millones de dólares son a través de la emisión de 531.991 millones para responder a la conversión de bonos, para entonces lo que fue la emisión de bonos convertibles, los tenedores de deuda de la compañía iban a recibir este número de acciones y después en el punto 2 dice 800 millones de dólares o bien el monto que determine la Junta, representado por 73.809 millones de nuevas acciones. Y este fue el aumento de capital que suscribieron los accionistas a 10,5 pesos, o alrededor de 10 pesos. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Después, ¿qué hicimos? El día 20 de junio, este fue el cálculo que uno tenía que hacer en ese momento. Entonces, se iba a recaudar 10.456 millones de dólares a través de la emisión de los 605.801 millones de acciones y el monto en pesos en ese momento, con un tipo de cambio de 850 pesos, daba este monto y uno calculaba que decía, mira, la emisión de acciones está haciendo más o menos, tanto para bonistas como para accionistas, alrededor de 14,67 pesos. A los bonistas se le están entregando, digamos, esta cantidad de acciones, los 531.991, y eso equivalía a 15,91 pesos, mientras que los accionistas se van a entregar esta cantidad de acciones y a 850 pesos era 9,21 pesos. En el momento que se materializó efectivamente el aumento de capital, el tipo de cambio estaba era mayor que esto y por eso daba 10,3, 10,5 pesos, dependiendo del día en que las personas fueran materializando o suscribiendo el aumento de capital. Pero esta fue la figura que nosotros dilucidamos el día 20 de junio. Entonces, esta fue la información inicial que nosotros estábamos aquí entregando a los accionistas chilenos. Y respecto de la parte chilena, aquí está el número antiguo de acciones, que eran 606 millones de acciones. Entonces, vean ustedes que la empresa tenía 606 millones de acciones y las nuevas acciones son 605.801 millones de acciones. Entonces, la dilución fue súper fuerte y para los accionistas eran 122 acciones nuevas por cada una antigua, que es respecto de este número. Después hubo otro hecho esencial que correspondió al día 5 de septiembre, donde se tomó conocimiento de la inscripción en el registro de valores de precisamente la emisión de las 605.801 millones de acciones y pasamos a la hoja siguiente, también el mismo día 5 de septiembre,
en que se confirma precisamente los 531.991 para bonos convertibles y los 73.809 millones de acciones para acciones que fueron ofrecidas a los accionistas, a los nuevos accionistas. Y aquí está, se fijó en 0,010, 83, 86, 500, este número de acciones que finalmente no era más que la división por el nuevo número de acciones, y este número de acciones equivalía entonces a lo que yo decía en ese momento, con un tipo de cambio alrededor de 900 pesos, alrededor de 10,3, 10,5 pesos, que fue lo que suscribieron los accionistas aquí en Chile, el aumento de capital, y que nosotros dijimos, sí, es conveniente suscribir, sobre todo que a los bonistas estaban incluso suscribiendo sus bonos a un precio mayor si uno sacaba los 10.456 millones de dólares y lo dividía por el total de acciones que se estaban emitiendo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, vamos. Ya. Entonces, después, el día 10 de noviembre, entonces, la TAM informa, después se colocó el total, pero en ese momento, el día ya 10 de noviembre de 2022, la empresa dice, la TAM aumentó su capital social en 10.300 millones de dólares, recuerden que era 10.456 el aumento de capital, lo que era la propuesta, lo que resultó en la emisión de 605.801 millones de acciones adicionales, lo que representó una dilución para los tenedores existentes del 99,9%. Es decir, cuando hoy día uno ve los comentarios y dicen se va a diluir la acción ya se diluyó en un 99,9% en ese momento. Y del total de la ampliación de capital, 800 millones de dólares fueron para los nuevos accionistas que se colocaron en efectivo y 9.500 millones de dólares restantes, que representan 531.991 millones de acciones, fueron para las tres clases de bonos que hubo, porque hubo un pago distinto también a los tenedores de bonos de Estados Unidos que los tenedores de bonos chilenos, en fin, hubo discusiones, hubo reclamos, recuerden, se discutió por qué se estaba discriminando a los tenedores de bonos chilenos, en fin, se amenazó con poner algunos recursos y después hubo negociaciones. Eso es un poco el resumen. Y finalmente aquí donde tengo el puntero del mouse, dice, en el caso en que todos los convertibles se conviertan en acciones, las acciones en circulación antes de la salida del capítulo 11 representarían aproximadamente el 0,1% del total de las acciones en circulación con derecho a voto de la TAM. Aquí es cuando se cae fuertemente la acción y ya se ajusta porque el mercado, a pesar que no todos lo leen el mismo día, pero la empresa lo comunica. La empresa en ese sentido, uno puede decir, la empresa fue transparente y fue informando cada uno de los pasos. Entonces la empresa fue transparente y lo había dicho en algún comunicado anterior que también que iba a haber una dilución muy fuerte. Y aquí entonces los antiguos accionistas, o sea, quedan más o menos con el 0,1% de la propiedad de la nueva empresa. Y estas acciones, si ustedes compraron a 5,6, efectivamente hubo personas que suscribieron aquí los 800 millones de dólares con este número de acciones y ellos suscribieron a 10,5 pesos por acción. Esa es la misma acción que hoy día está en 8,5. Pero este es un poco, y aquí está toda la historia que yo se las quise poner a través de los hechos esenciales, y esta es la parte mucho más legal que uno tiene que tratar de traspasar a planilla Excel y convertirla en números, que fue un poco lo que se hizo a través de un ejercicio simple, pero ya teníamos la valorización de la empresa, lo que valía. Después aquí quise también poner, y aquí en el último párrafo, pero en negrito y en letra grande, digamos, dice, es de conocimiento público que como resultado de la solicitud de alivio bajo el capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos, el 26 de mayo de 2020, la TAM retiró su programa de ADRs de la NICE y como resultado actualmente sus ADRs continúan cotizando solo en el mercado OTC, bajo el ticker LTMAIR. Este es el que aparece ustedes que pueden ver en Investing, en las distintas plataformas, en una proporción de una acción a una ADR, una acción, una ADR, una acción ordinaria. La empresa tiene la intención de considerar la posibilidad de volver a cotizar en la Bolsa de Nueva York en el futuro.
y vamos a abrir al tiro, evaluando continuamente el momento adecuado para hacerlo, pero es posible que esto no ocurra antes de 6 meses desde su aparición. Después que la empresa sale del capítulo 11, había una restricción para que no se pueda listar nuevamente en la Bolsa de Nueva York que duraba hasta el día 31 de mayo. A partir del día 31 de mayo puede ser en cualquier momento, es decir, nosotros podemos estar conversando ahora y puede salir un hecho esencial que la empresa nuevamente se lista en la Bolsa de Nueva York. Pero quiero también, y esto por eso puse estos párrafos, porque esto está escrito. Dice, finalmente, en cuanto a cualquier disparidad entre los precios de negociación de los ADRs en los mercados OTC y el precio de la acción en el mercado chileno, la misma puede tener alguna relación, o sea, la disparidad, entonces, puede tener alguna relación con la ausencia de una adecuada percepción en torno a la muy sustancial dilución de los bonos convertibles y de la oferta de derecho de capital en relación con la salida. La empresa publica este comunicado con el fin de afirmar aún más lo que deben entender correctamente los inversores respecto al valor de las acciones subyacentes a los ADRs en relación con el total de acciones de la compañía. Dicho en español o en mercado bursátil, la empresa está diciendo que hay que tener cuidado con la percepción equivocada en torno a una muy sustancial dilución, es decir, las acciones que están hoy día en el mercado OTC no reflejan en absoluto lo que es efectivamente el valor de la compañía porque no están sufriendo el proceso de dilución que las acciones sí evidenciaron. Y vuelvo a la hoja anterior. Aquí dice, la suma total de los 606 millones de acciones en circulación antes de la ampliación de capital, además de las 605.801 acciones subyacentes para los tenedores de bonos A, B y C, y 800 millones de dólares para la emisión de las nuevas acciones. Pero aquí en este párrafo está muy claro, esta acción que se transa hoy día como LTMI, no tiene ninguna relación con nada, no es representativa de ningún valor. Y el día que se ajuste, esa acción va a tener que ajustarse como se ajustaron ya los precios de las acciones chilenas. Recordemos que las acciones chilenas aquí venían de 1.600 pesos, caen a 900, y después efectivamente baja a los 5 pesos en que nosotros la comenzamos a recomendar. Dicho todo lo anterior, ¿cómo, cómo valoricé la empresa y la incorporé en mi cartera recomendada a partir del 2 de enero? ¿Por qué? ¿Y por qué a partir del 2 de enero? Porque hasta el 31 de diciembre vencía el plazo de conversión de bonos en acciones. Aquellos bonistas que no convertían los bonos en acciones hasta el 31 de diciembre de 2022, el factor de conversión les bajaba a ellos a la mitad. Entonces, como les bajaba el factor de conversión a la mitad, el incentivo efectivamente era a convertir los bonos en acciones, pero la empresa ya tenía la convertibilidad de acciones o el 99,9%, digamos, de los bonos convertidos ya en acciones a partir del día 2 de enero de 2023. Pero este hecho esencial lo presenta la TAM a la Corte de Estados Unidos precisamente para salir del capítulo 11 de la ley de quiebras. Y lo que hice yo fue decir, bueno, aquí me están dando estos datos, en un hecho esencial bastante largo, pero al principio es puro texto, pero de repente me encuentro con estos números. Y en estos números sucede que hay un flujo de caja. Aquí hablan de EBITDA, hablan de EBITDAR, hablan de resultado operacional, en fin, el EBIT. Y dije, bueno, de aquí, a partir de esto y algunas otras cosas que salían en el hecho esencial, uno puede construir un pequeño flujo de caja y valorizar la empresa. ¿Y qué es lo que hice? Fue decir, con una tasa de WACC de 10,8%, una tasa de crecimiento de la perpetuidad, un G igual 2, y un tipo de cambio de 865 pesos por acción, tomé los resultados operacionales, tasa de impuestos, depreciación, inversión en activos fijos, inversión en capital de trabajo, y me da un flujo de caja libre que la empresa lo había presentado, digamos, a través de esta proyección y otros datos más que entrega en ese hecho esencial, que es más o menos lo que va a invertir en capital de trabajo los próximos 5 años. En más, también daban el flujo 2022.
pero como el flujo 2022, yo quería también tener un precio objetivo a diciembre de 2023, dije ya, voy a obviar el periodo aquí 2022, no lo tomé en cuenta, que también ya era una estimación, y fijé mi flujo a partir de 2023 en adelante. Calculé entonces el flujo de caja descontado a diciembre de 2023 más el valor residual con un G igual 2. Aquí están las acciones ex antes, le sumo la nueva emisión de acciones y me da el número de acciones ex post. Y con eso es que yo calculo entonces mi valor de patrimonio objetivo, lo divido por el número de acciones y me da $0,013, que con un tipo de cambio de 865 me da un precio de 11,5 pesos. Y este precio de 11,5 pesos calculado que es a diciembre de 2023 era coherente con el precio, a mí me hace sentido todavía, y por eso sigo reforzando la idea, me hace sentido con el precio de colocación de alrededor de 10 a 10,5 pesos, que fue el aumento de capital de los 800 millones de dólares. ¿Por qué? Porque si uno dice el valor económico 11,5, que el aumento de capital sea alrededor de 10 pesos, es el castigo que tiene cualquier aumento de capital. Entonces, como que todo empieza, digamos, a tener sentido. Y cuando hacemos esta valorización el día 3 de enero de 2023, la acción aquí en Chile, no, perdón, el 30 del 12, esto debuta y yo lo publico el día 3 de enero, estaba en 5,65 pesos y yo digo, esta acción tiene un upside estimado de 104%. Y esto fue lo que yo publiqué el día 3 de enero de 2023. Y es lo que he sostenido, eh, digamos, a través del tiempo. Quiero volver a la estimación anterior. ¿Qué es lo que uno puede ver en esta estimación que entregan ellos cuando salen? Vemos aquí, por ejemplo, el 2021 o el 2020, plena pandemia, un EBITDA negativo de menos 276 millones de dólares, un punto de inflexión en 2021, 46 millones de dólares. Ahora, alguien puede decir en la aviación se ocupa más el término EBITDA, y el término EBITDA, que está un poquito más abajo, incluye el arriendo de aviones. Entonces, uno tiene el EBIT, que es el resultado operacional, suma la depreciación y amortización y queda el EBITDA, y si a eso también uno le suma el arriendo de aviones, que es un concepto que se ocupa también en aeronáutica, se obtiene el EBITDA, y por eso el EBITDA es un poco más alto que el EBITDA. Pero quedémonos con el EBITDA, que es el concepto que conocemos un poco más. Vean, o da lo mismo en realidad, pero la tendencia de los números, cómo vamos pasando de un periodo de pandemia en que la empresa se declara en quiebra y ya va presentando su proyección, y esto fue lo que presentó la Corte de Estados Unidos. Y en ese momento yo dije, no hay mejor estimador que lo que entrega la propia compañía, que son los que más saben, ante una Corte de Estados Unidos. Yo creo que no hay mejor estimación. Y vean ustedes cómo el EBITDA, por lo menos aquí pasa de 1.158 millones de dólares en 2022 a 2.000 millones de dólares en 2023, 2.400, 2007, 3.000, es decir, al 2026 también es un 50% mayor que el 2023, y la empresa uno ve un amplio crecimiento, mejoramiento del margen EBITDA, mejoramiento del margen EBITDA también. Entonces, ¿cuál fue el objetivo también informado por el propio CEO de la compañía en enero? Fue que ellos querían alcanzar un EBITDA de 2.000 a 2.200 millones de dólares en 2023. Y en sí, vuelvo aquí a la valoración y sigo aquí adelante. ¿Cuáles han sido los resultados a septiembre de 2023? Esto es fuente, la compañía, estado reportado por la propia compañía a septiembre de este año. Tenemos un resultado operacional, aquí está, de 865 millones de dólares, que si le sumo la depreciación y amortización, tengo un EBITDA de casi 1.750 millones de dólares. Y el tercer trimestre, solo el tercer trimestre, tuvo un EBITDA de la compañía de casi 700 millones de dólares. Entonces, supongamos que el cuarto trimestre tengo un EBITDA similar, va a superar con creces, alcanzaría los 2.400 millones de dólares aproximadamente de EBITDA. Entonces, es muy fácil que la empresa sobrecumpla
lo que nosotros teníamos en nuestra valorización de una EBITDA de 1.894 o 95 millones de dólares y una EBITDA de 2.000 millones de dólares. Entonces, la empresa está sobrecumpliendo la estimación que ellas mismas entregaron en la Corte de Estados Unidos, y aquí ustedes ven como el resultado operacional también comparamos los 9 meses de este año con un resultado operacional a septiembre de menos 261 millones de dólares y este año 865 millones de dólares. Y si comparamos trimestre contra trimestre, tercer trimestre de 2023 versus tercer trimestre de 2022, también vemos como a nivel operacional pasa de 63 millones de dólares a 374 millones de dólares prácticamente. Mejoramiento de los márgenes operacionales 2,4 a 12,2 y aquí en este caso de menos 3,9 a 10,1. Y paso a la siguiente lámina, en que aquí está, por ejemplo, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora, porque esta no es la línea importante, sino que esta, los propietarios, pasa del año pasado de perder 1.199 millones de dólares a tener este año una utilidad de 498 millones de dólares. Entonces, de casi $2 por acción negativo, hoy día lleva acumulado entonces 0,0000825 dólares por acción de utilidad este año. Entonces, los números a mí me dejan muy tranquilo. Ustedes ven 1.800 y algo millones de dólares de EBITDA que estaba entregando la compañía, ya lleva al tercer trimestre 1.750 millones de dólares. Después, ¿qué otros datos operacionales entregó la empresa? Que es muy importante. Los costos, por ejemplo, por ASK, 2022, 8,2 centavos, este 2023 acumulado a septiembre 7,6, una caída de 7,6%. El precio del combustible, que todos nos preocupamos de qué está pasando con el combustible. El año pasado, sin hedge, sin cobertura, 4,13 y este año 3,15, es decir, el precio del combustible, el full oil de avión ha caído un 23,4%, 23,7%, 24,8% con hedge. Entonces, estos números son muy importantes, muy significativos. Después, en la hoja que sigue, aquí vienen los ASK. Vamos a ir rápidamente. Una de las causas por las que se produjo el ajuste del precio de las acciones después de haber alcanzado hace un mes atrás alrededor de 8,6 pesos y después vimos que cayó alrededor de 7,2 pesos, es que justo se dio que la empresa proveedora de motores para los Airbus A320 Neo llamaba a revisión a estos aviones. Entonces la acción se derrumbó porque iban a llamar a los Airbus a revisión los motores. Pero los motores que se llaman a revisión no son todos los Airbus, sino que son solamente los Airbus A320 Neo, que claro, la compañía lo había comprado con la idea de ahorrar combustible porque son más económicos. ¿Cuánto representaban esto para la empresa? Son 20 aviones sobre un total de 303 aviones de pasajeros. Por lo tanto, es un 6,6% sobre la flota de pasajeros. Pero además, la TAM tiene 18 aviones de carga. Por lo tanto, si lo calculamos sobre el total de flota, era un 6,2% sobre el total de flota. Ahora, esto es prácticamente pensando en que los aviones no van a volver a operar. No hemos tenido noticias si es solo una revisión de motores, si hay que cambiar algunas piezas mecánicas, si hay que cambiar un chip. En ese sentido no hemos tenido información, pero el mercado tuvo un fuerte impacto de esto y sin embargo el impacto real es solamente este que yo aquí he denotado con la flecha y con el círculo. Entonces eso también es importante de destacar. Y 20 aviones en una flota de 303 con otros aviones se pueden ir supliendo los mismos vuelos, aumentando el factor de ocupación en el resto de los vuelos. Entonces, no es un impacto como el que atribuyó el mercado. Y después, respecto de la situación, digamos, de endeudamiento de la empresa, esto también lo entrega la propia empresa. Veamos cómo respecto de diciembre solamente de 2022, la deuda bruta sobre EBITDA, se fijan que aquí se ocupa harto ese término, baja de 5,1 veces a 2,9 veces. Después también la deuda neta
baja deuda neta, digamos que ahí le está descontando la caja, baja de 4,2 veces a 2,2 veces. Entonces, estos parámetros son mucho más sanos que lo que era la empresa hace solo 9 meses atrás. Después, ¿qué es lo que ya está pasando? Que vamos más acá incluso de septiembre, no estamos yendo a octubre. ¿Por qué? Porque la empresa ya reportó el tráfico de pasajeros y carga a octubre, el de octubre. Vemos que en el de octubre los RPK, pasajeros kilómetros rentados, un 18,1% de crecimiento, y los asientos kilómetros disponibles, que esto es el aporte, digamos, el crecimiento de la flota, crece un 14,9%. Por lo tanto hay una optimización, a pesar que hay un aumento de 14,9% en disponibilidad de asientos kilómetros disponibles. Cómo está optimizando el uso de estos recursos, el factor de ocupación incluso sube y un 85,6%. O sea, tener estos factores de ocupación es que la empresa está teniendo un manejo muy eficiente de sus recursos disponibles. Y vámonos a la última fila, los pasajeros transportados. En octubre de 2022, 5,7 millones de pasajeros, y ahora casi 6,5 millones de pasajeros, con un crecimiento de 13,2% en octubre. Y aquí tenemos las cifras acumuladas a octubre, en lo que va del año. Pasajeros kilómetros rentados, 23,6%, y en pasajeros absolutos transportados pasa de 51 millones de pasajeros a 60 millones de pasajeros, un 18,1%. Entonces, hoy día a mí esta es la acción que más me gusta. Encuentro que estas tasas de crecimiento son extraordinarias, con países como estamos viendo aquí, un crecimiento, una recuperación del tráfico internacional de 41,9% acumulado. Entonces son cifras extraordinarias. Brasil un 11,7%, y Spanish Spoke Countries, SSC, un 5,6%. Y lo que es carga, bueno, aquí es más discreto, porque además hoy día también se aprovecha de transportar carga en con el mismo equipaje en la guata de los aviones, por decirlo en forma más sencilla. Y por lo tanto, el tráfico de carga también hay que compararlo con un 2022 que todavía venía como saliendo de la pandemia, y en la pandemia la carga fue lo que sustentó a la compañía prácticamente. Aquí están algunos indicadores. Cuando hablamos de tráfico doméstico, lo que yo le decía, el Spanish Spoke Countries corresponde a LATAM Airlines Colombia, Ecuador y Perú. Y tráfico doméstico Brasil se refiere a operaciones domésticas de LATAM Airlines Brasil, y también internacional un poco el resto de los países. ¿Cuáles son los 12 mayores accionistas? Entonces, pensando en que la empresa se va a listar nuevamente en la Bolsa de Nueva York, queremos ver cuáles son los 12 principales accionistas. Entonces aquí tenemos que hoy día, esto es a septiembre de 2023, Banco de Chile por cuenta de State Street, que son, digamos, los acreedores que tienen, digamos, acciones, 44,6%. Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes, 13,09%. Delta tiene un 10%, Qatar un 10%, y Costa Verde Aeronáutica, que es el grupo Cueto, un 3,94%. Banco Santander Chile un 3,86%, y así va bajando. Todos estos accionistas suman un 93% de la propiedad de la compañía, los 12 mayores accionistas. Pero aquí es donde nosotros vemos que eventualmente, después de una apertura, digamos, por ejemplo, a la Bolsa de Nueva York, pudieran eventualmente Delta y Qatar querer aumentar eventualmente su participación. Recordemos que antes de la pandemia tenía un 20% Delta de la empresa, y lo mismo que el grupo Costa Verde, pero aquí está solamente Costa Verde. Con el grupo Amaro tenían alrededor de un 20% también de la empresa. Entonces ellos eran los controladores, y aquí hoy día tienen solamente un 3,9%. Entonces eventualmente ellos vendieron antes del proceso de dilución, y ese capital a lo mejor lo tienen guardado precisamente para cuando ya se transforme en ADR, o se traspase una cierta cantidad de acciones ADR, entrar a lo mejor a la participación de la propiedad, tener al menos un 10%. Entonces, ese potencial es que nosotros vemos una vez que se abra bolsa. Y esto hoy día salió en el Mercurio Inversiones, que ustedes también lo pueden corroborar, esta información en www.emol.cl.
que se llama el Mercurio Inversiones. En noviembre, la TAM, con el cierre de hoy día, 8,5 pesos, que se produjo el remate, la acción subió un 21,43% y además, considerando que la acción fue incorporada el día 14 de noviembre, se da a conocer a los accionistas que la empresa, digamos, entra al índice MSCI, y esto también generó un impulso y hoy día se perfeccionó el remate. Eventualmente pueda tener, digamos, a partir de mañana una pequeña caída, no va a haber un flujo de compra, pero eso no influye en el valor económico de la acción. Recordemos que los componentes o una acción, digamos, tiene como tres componentes principales: los fundamentales, flujos y expectativa. Entonces, este flujo de compra hoy día ya se perfeccionó, hoy día se transaron alrededor de 180 millones, 180, 190 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque se va comprando los días anteriores para hacer, a través de un remate, digamos, la compra completa. Y la rentabilidad 2023, year to date, 50,39. Nosotros pensábamos que iba a los 11,5, acuérdense, el día 3 de enero publicamos eso, pero creemos que una rentabilidad del 50% en lo que va del año es bastante positiva. Bueno, eso es lo que les tenía preparado para conversar y me voy a ir a la otra, digamos, imagen para poder, digamos, conversar respecto de algunas preguntas que puedan tener. No sé si les gustó la presentación, la voy a pasar a PDF y se la mando a Pablo. Guillermo, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que creo que ha sido muy, muy clara, muy positiva, y creo que todos aquellos que tenemos tenencias de acciones podemos sentirnos tranquilos. Sé que van a haber una serie de preguntas. Quienes quieran hacer, por favor, si pueden levantar la mano para ir cediendo el paso. Parece que... Yo creo que sí hay preguntas. Un segundo, acá Matías, un segundo. Sí, Matías, también está Rodrigo. ¿Podrían sacar el mute y de repente comenzar con Matías, que fue el primero que quiso hacer una pregunta? Sí, gracias. En verdad soy Javier, Matías es el nombre de la cultura de mi hijo. Soy Javier. Don Guillermo, hablando en concreto, entonces, de alguna manera, agradeciendo tu explicación muy buena y te felicito. Ahora yendo al grano. Entonces, de alguna manera, hay una recomendación de mantener o al menos comprar o al menos mantener las acciones de la TAM, ¿correcto? A estos precios de 8, tú estimas que a final de año más o menos podría llegar a acercarse a un niveles de 11 y fracción, ¿correcto? Más o menos es lo que tú estimas. Una pregunta. Como Renta 4, yo soy cliente de Renta 4, aparte, bueno, soy director, tengo el placer, el honor de ser director de Renta 4 SAP Perú. Si un cliente quiere comprar acciones de la TAM vía Renta 4 Chile, mi pregunta es un poquito operativa también. ¿Cómo podría un cliente de Renta 4 Perú comprar acciones en Renta 4 Chile? ¿Cómo es viable, es posible? Porque eso facilitaría mucho también la parte, ¿no? Esa parte, la parte operacional, yo soy especialista en lo mío que estudio, pero tengo entendido que tiene que tener... Tengo entendido que... Sí, yo puedo responder esa pregunta. Nosotros dentro de lo que es la Bolsa de Valores de Lima tenemos la parte que está vinculada al MILA, y a través de la plataforma MILA podemos comprar las acciones de LTM sin ningún problema. Aquellos que quisieran comprar incluso las acciones que listan en Nueva York también lo podrían hacer. Sería un absurdo, claro. Está después de la explicación de la dilución que se va a dar de todas maneras en el momento que se liberen el arbitraje. Pero sí, nosotros podemos comprar, es más, hemos venido haciéndolo, comprar acciones de LTM en el mercado chileno a través de la plataforma Mila, que pertenece a la plataforma de Millennium. ¿Tú crees que, disculpa, porque tú sabes que la bolsa también tiene su aspecto emocional, ¿tú crees que cuando se
haga la dilución de las acciones en Estados Unidos, ¿podría golpear a las acciones chilenas? No, lo que pasa es que ese ADR, entre comillas, que aparece hoy día en pantalla o en algunos sitios, eso no es representativo de nada. Porque cuando se entre a listar nuevamente la empresa va a tener que modificar la conversión. Entonces la empresa va a decir, de partida 8,5 pesos chilenos no puede transar como ADR, entonces tiene que valer mínimo $1. Entonces seguramente, y esto es una cosa de experiencia, en fin, seguramente 150, por ejemplo, supongamos, 150 acciones chilenas van a ser una ADR, y ahí serían 1.275 pesos chilenos, y eso yo lo divido por 875 y sería $1,45, pero representativa de 150 acciones. Entonces, lo que puede hacer la empresa es decir, me voy a listar nuevamente en la bolsa de Nueva York, pero 150 acciones chilenas van a ser una ADR. Entonces, las acciones que están hoy día en Estados Unidos, esa de $0,56, va a tener que caer estrepitosamente dividido por 150. Pero más no la chilena, correcto. No, la chilena ya el efecto de la dilución de la empresa chilena ya fue, y ustedes vieron ahí en la presentación, los antiguos accionistas se diluyeron como nunca se había diluido una empresa en Chile, quedando con el 0,1% de la empresa, de la nueva propiedad. Entonces, si hay clientes hoy día de Perú que tienen la acción chilena, el aumento de capital aquí en Chile fue a 10,5 pesos. Y tenedores de bonos, ahí aparecen promedios, 15 pesos, pero los tenedores de bonos chilenos convirtieron a 60 pesos algunos. Por otra parte, ahí ese cálculo, y yo no he movido, vean ustedes que yo estoy hablando de 1.850 millones de dólares, era la proyección de la empresa en EBITDA, 2000 en EBITDA, el CEO de la compañía. Mire, la primera semana de este año, un banco de inversión norteamericana dijo salir a vender. Y el CEO de la compañía le preguntaron cuál era su proyección de EBITDA. Él dijo 2.000 a 2.200 millones de dólares en mi proyección de EBITDA porque tenemos una flota moderna, los contratos de aviones caros se desecharon, en fin. Y en la semana siguiente, un banco de inversión norteamericano muy prestigiado, que ustedes pueden buscar las noticias, tratar de buscarlo, dijo de una semana para otra, cambió de vender a comprar. Eso es porque uno tiene que aprender a tomarle el peso de que de repente hay inconsistencias y hay cosas que no deberían existir en el mercado. Yo dije vender antes que se produjera el efecto de la dilución. ¿Por qué? Porque en los hechos esenciales la empresa fue diciendo, se viene una dilución importante, y nosotros dijimos aquí hay que salir de la empresa, pero después una vez que se soluciona, que se hace el aumento de capital, que se reconvierte, se desechan todos los contratos caros, tenemos una empresa sana, una empresa que, lo mismo que yo les decía, yo ahí le entregué bastante información, le entregué un poco los flujos, digamos, cortitos, pero son los flujos de la compañía, y ese precio objetivo era diciembre de 2023. Efectivamente, a lo mejor la tasa de WACC puede ser un poquito más alta, porque uno dice, oye, la Fed no ha bajado las tasas, pero aquí también hay diferencias de cómo uno valoriza la empresa. Yo voy a valorizar la empresa con una tasa de la Fed a 5,25, 5,5%, la tasa spot, o debería tomar una tasa de largo plazo. Yo tomo una tasa de largo plazo y le aplico el riesgo país. ¿Por qué? Porque también entonces, pero tomen los flujos entonces ahora del 2023 en adelante, o del 2024 en adelante, y va a partir entonces con un EBITDA en 2.000 millones de dólares, 2.400, llega a 3.000 millones de dólares en 3 años la compañía. Y la empresa, o sea, cuando uno ve estos flujos también de pasajeros creciendo a tasas del 18%, que es lo que uno puede también ver cuando las tasas de consumo aquí en Chile, claro, estuvieron muy... Claro. Sí. Tú tienes y no quiero, como nadie pregunta, entonces creo que por ahí veo... Por acá hay un par de preguntas, pero te escuchamos. Ya, última, para terminar. Tú tienes un estimado del precio de la acción, obviamente un valor fundamental
estimado hacia finales del año 24, 25, 26, 27 aproximadamente? ¿Tú tienes un cálculo aproximado? ¿Hablas de 11 para este año, el 24? Claro, es que el ¿Has hecho algún 11,5 cálculo? está, claro, el 11,5 era a diciembre de 2023 y yo lo pongo como precio objetivo en todos los comentarios porque finalmente uno trata Claro, de para el decir, bueno, diciembre de esto se va a cumplir. 2023 me dices, ¿no? 23. Claro, sí, Ya, ese es pero tienes para el ese es 24, para el 25, para el 26. ¿Has hecho alguna estimación aproximada, yo, por supuesto? sí, sí, lo que pasa es que, a ver, es como peligroso, pero la acción la vemos muy segura. Mira, ¿qué puedo decir? Nosotros, yo hago una cartera recomendada de 5 acciones. La TAM, me puse un límite que las acciones no pudiese haber más de un 30% en ninguna acción. La TAM es la única que la tengo en 30%. Para los siguientes 3, 4 No, en años, al 30% año. dentro de un portfolio de 100%, dentro de un portfolio de 100%, la TAM la tengo con un 30%, como la acción preferida, la número 1. ¿Por qué? Porque hacia adelante, 30%, efectivamente, los precios objetivos 30%. van subiendo. Lo que pasa es que por normativa, yo como gerente de estudios no puedo dar a conocer el precio objetivo para algunos y no para No, otros. Lo tengo que dar a conocer ya. para todo el O mercado. sea, Pero para entender, de un portafolio del 100%, el 30% del componente de ese portafolio están en las acciones de la TAM. O sea que tú le claro, tienes eso es mucho lo que fe a yo la sugiero compañía. para un inversionista aquí en Chile. ¿Por qué? Porque yo, si yo fuera un particular, yo diría, oye, esta es la acción preferida, eso es lo que yo digo, la preferida, pero cuando salgo al mercado a sugerir, digo, bueno, no, tendría que poner 35, 40% más, pero sería poco serio que un departamento de estudio salga ofreciendo una acción así. Pero hoy día sí es la número 1, ¿por qué? Por lo que uno está viendo que esta acción se desvía del comportamiento de lo que uno ve en el consumo también. Cuando uno ve esos crecimientos de 51 millones de pasajeros a 60 millones de pasajeros este año, es porque hubo un cambio también en los hábitos de consumo de las personas. De decir, yo lo conversaba con Pablo unos días atrás, las personas en vez de renovar el vehículo, el auto, como decimos en Chile, la persona dice, voy a viajar a Brasil, voy a viajar a Europa, voy a viajar dentro de Chile, voy a viajar a Lima. ¿Por qué? Porque post pandemia la experiencia de vida ganó mucho más valor que renovar el auto. Y es eso lo que uno ve en la demanda. Eh, y lo otro también es que la empresa también está, digamos, reclutando pilotos. No sé si hay pilotos en Perú que vengan a ofrecerse acá, porque la empresa está reclutando pilotos. Entonces, uno ve que incluso ese pudiera ser a lo mejor una piedra de tope para seguir creciendo. Y por otra parte, también uno, no sé, yo la veo muy sana la empresa creciendo con eso, logrando esos EBITDA que ya les decía anteriormente. Lleva un EBITDA de 1.750 millones de dólares y en el último trimestre se ganó 690 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, por regla de tres, el cuarto trimestre, aunque sea malo, se va a ganar 500 millones de dólares más en EBITDA. Entonces, está sobrecumpliendo lo que se decía. Eh, y Guillermo, acá sí, me han hecho una pregunta que la quería responder. De ahí le doy paso a Rodrigo, que también está esperando. Me preguntan que si hay ese desfase tan grande entre el precio de la acción que lista en Chile frente al ADR que lista en Estados Unidos, ¿por qué no hacer el arbitraje? Es una pregunta muy, muy inteligente. Lo que pasa es que no se puede hacer el arbitraje porque en este momento está suspendido esa particularidad. Si se pudiese hacer el arbitraje, la acción del ADR de Estados Unidos estaría ajustado al precio de Chile. Por consiguiente, uno no se puede ir en corto porque yo me podría ir en corto, pero tengo que reponer ese corto en un espacio de tiempo de T+3. Pero no puedo conseguir esas acciones en T+3 porque no existe el arbitraje. Por consiguiente, cometo una falta y tengo que recomprarlas en el mismo mercado donde las vendí. Por eso es que no se puede ir uno en corto. No sé si te quedó claro, Diego. Correcto. Ahora, Rodrigo, tú tenías una pregunta también, por favor. Ya. Hola Pablo, buenas tardes. Hola. Muy agradecido, Guillermo. Realmente la exposición ha sido bastante lúcida.
Pero, y obviamente la TAM como empresa que lista en la Bolsa de Santiago y en Nueva York tiene muchísimas posibilidades. Pero lo que sí es cierto es que con el ajuste nos han llenado de acciones. Y cuando vemos la TAM, realmente la TAM es un entramado de números. Yo en lo personal siempre me enfoco en un renglón, digamos, de la empresa que son la capitalización de mercado. Pero resulta que la capitalización de mercado que vemos en Investing o que vemos en Yahoo nos arroja como número que el valor de la compañía es 350 billones de dólares. Es decir, más que todo el sistema de transporte aéreo de todo Estados Unidos. Entonces, ese desajuste te he explicado porque obviamente están tomando como valor de referencia el precio que lista en Nueva York. Lo que quiero saber en buena cuenta, en resumen, es si usted sabe cuál es el valor de la empresa y los precios que lista actualmente en pesos y en dólares en el OTC. Gracias. A ver, claro, hay que tomar el precio de la acción de aquí nomás. Pues, a ver, le digo al tiro. Son los 606 mil millones de acciones por 8,5. Es el cálculo. Y eso dividido entre peso, entre dólar, ¿cuánto saldría en dólares? Son alrededor de 6 mil millones de dólares, 5.900 millones de dólares. Esa es la capitalización bursátil de la empresa. ¿Estás en muting? ¿Incluyendo el OTC? Es que ese OTC está mal calculado. Eso no dice nada. A ver, como decimos aquí en Chile, una cosa es peras con manzanas. Y yo he visto informes también de bancos de inversión de afuera que dicen, mire, esto vale el ADR, este es nuestro precio objetivo, pero al final eso no es representativo de nada. Esa acción del OTC no, es sobre nada, se está transando algo que no existe. Ese es el punto, no es representativo en absoluto. Entonces, por eso yo puse el hecho esencial que ustedes después van a tener la presentación y lo van a leer. Ahí dice, cualquier desajuste es porque el mercado no está haciendo el trabajo de alinearlo nomás. ¿Por qué? Porque como no existe hoy día los vasos comunicantes, no se están alineando. Pero ese es el punto. ¿Por qué? Porque el día que la TAM se abra bolsa va a tener que decir, mire, 100 acciones o 150, lo que yo digo, 150 acciones chilenas son un ADR, por ejemplo. Y un ADR a 1.275 pesos chilenos dividido por 871,5 que está el dólar hoy día aquí en Chile. Entonces, esa va a ser la conversión real que vamos a tener cuando efectivamente se materialice. Pero yo creo que esa acción es como, no sé, como transar algo que simplemente no existe. Por eso le digo, cuando efectivamente se enliste, seguramente van a decir, mire, un ADR son 150 o son 200 acciones. No, no como hoy día que una acción, un ADR y un precio que no es representativo de nada. Finalmente yo creo que hay que tomar el precio de la acción chilena solamente. ¿Para cuándo se estima que se listen las acciones en el mercado americano? A ver, lo que ha dicho el propio CEO de la compañía, vamos a enlistarnos en cualquier momento, y lo dijo a principio de año, en cualquier momento en que sea conveniente para la empresa, teniendo la única restricción que a partir del 31, después del 31 de mayo lo puede hacer la empresa en cualquier momento. Eso es lo único que sabemos, que la propia empresa dijo eh, que efectivamente no, no lo pueden comunicar. O sea, estos son como todos los hechos esenciales, como cuando anuncian dividendos, la empresa tiene que salir con la sorpresa, no puede decir, mira, lo vamos a hacer en 15 días más o lo vamos a hacer un mes, simplemente lo hacen. Pero, Hay, sí, hay varios retos por delante, ¿no? El primer reto que era
su implementación o incorporación dentro del MSCI el 14-11 ya se dio, ¿no? El segundo, creo yo, vendría a ser lo que es el ADR. El tercero, lo de regresar a la pantalla principal en Nueva York. Y por ahí, incluso en algunos foros se comenta que mayo estarían anunciando un pequeño dividendo post pandemia debido a los resultados que viene presentando, ¿no? Es decir, el futuro de la compañía se presenta promisorio, obviamente, ¿no? Por eso la tenemos con más de 30% del porcentaje del portafolio de Renta 4, que creo que lo dice todo. Guillermo, perdóname, te interrumpí. Sí, el primer hito fue que entrara Lipsa en Chile. Recordemos que fue en una acción que no podía estar en el IPSA porque como el IPSA hoy día no lo construye la Bolsa de Comercio de Santiago, sino lo que lo construye S&P. S&P entonces se llama S&P IPSA. No podía haber una empresa que estuviera acogida al Chapter 11, o acogida a la ley de quiebra de Estados Unidos. Entonces la persona decía, bueno, ¿va a entrar o no va a entrar al IPSA? Entró al IPSA como correspondía. Después fue considerado ahora en el MSCI. Después seguirá el otro paso. Pero independiente de eso, uno lo que dice, ¿aquí hay valor económico o es algo solamente que no tiene ningún fundamento detrás? Lo que nosotros vemos es que hay fundamentos, o sea, uno está viendo los estados de resultados con mejoramiento, con crecimiento. Mientras no se nos caiga la economía, aquí en Chile por lo menos este año 2023 la economía va a crecer entre menos 0,5 y 0. El próximo año va a ser entre 1,5 a 2,5 positivo. También Brasil también se ve tranquilo dentro de la región, que es importante. Los vuelos también hacia Europa. Las mismas, por ejemplo, que también coincidió el mismo día en que se anuncia la revisión de los motores de los Airbus A320neo. Ese mismo día se anuncia que van a ser llamados a revisión la Junta de Aeronáutica Civil de Chile iba a licitar la ruta Santiago-Lima. Y Lima es muy importante porque Lima sale a Centroamérica, Estados Unidos y Europa, muchos vuelos. Entonces, es un hub digamos, de distribución. Y sin embargo, sucede que JetSmart pierde 5 frecuencias y ¿quién las gana? Las ganó LATAM. Entonces, JetSmart quedó reducido a 4 frecuencias Santiago-Lima. Entonces la empresa ahora dice, oye, nosotros no somos viables, ¿cómo? Y entonces la Junta Aeronáutica Civil con el objeto y la que tenía, digamos, LATAM, la Fiscalía Nacional Económica le da la razón a la empresa y le dice no. ¿Por qué? Porque como es una empresa que en algún momento era estatal y después se privatizan, hay derechos que son permanentes que entonces quedaron como derechos permanentes y eso fue el argumento de la empresa. Entonces, yo por lo menos creo que operacionalmente la empresa hoy día está sana, esperamos que el mundo siga sano, ¿sí? Si finalmente esta empresa también, recordemos que esta empresa inclusive, yo la vi el año 2010, cuando se fusionó con TAM, los precios objetivos eran 14.000 pesos en esa época. Y antes de la pandemia, bueno, después con la fusión con TAM se fue comiendo la plata. ¿Por qué? Porque la depreciación del real nomás significaba 400 millones de dólares de pérdidas semestrales. Iba perdiendo 400, 500 millones de dólares semestrales nada más que por un asunto de que estaban todos los activos en real y la depreciación del real se comía la empresa. Pero la empresa valía, no sé, 2.400 pesos antes de la pandemia, pero con pandemia dejan todos los aviones en tierra y todas las empresas lo pasaron mal. 200 pesos. Entonces, no es que fuera una empresa mala o que tuviera, digamos, una mala gestión o que uno dijera, mira, esta empresa igual iba a quebrar. Avianca también se cogió el capítulo 11. En el caso de Lufthansa, que yo veo otra empresa aquí en Chile que se llama Vapores, Compañía Sudamericana de Vapores, y el grupo CUNE ganó tanta plata con las navieras que también entró en la propiedad de Lufthansa, que Lufthansa la salvó el Estado y el Estado compra la acción y después la revende, en el caso de Alemania, y el grupo CUNE entonces entra en la propiedad de Lufthansa, pero a nivel global las empresas aeronáuticas lo pasaron muy mal. Y ahora lo que a uno le sorprende,
el precio del combustible, entonces un 24% más barato. Y sucede que aquí en Chile, por lo menos los reportes de IPC, no sé si sucede también en Perú, pero los reportes de IPC que hemos recibido en los últimos 6 meses, lo que más sube es viaje de avión y paquete turístico. Entonces, y sube a tasas del 10, 12% interanual, y sin embargo la gente sigue viajando. Entonces, por eso yo digo que de repente también se produjo como un cambio cultural en el consumo de las personas. Entonces uno dice, oye, que en Chile el consumo tiene tasas negativas, pero paquete de avión, viaje de avión y paquete turístico subiendo dentro del IPC 14, 15% interanual y es una de las cosas que más se consume. Entonces, esas son las cosas y eso permite aumentar los yields. Entonces, uno ve que están aumentando los RPK, que son precisamente por un aumento de los yields, que son las tarifas. Entonces, yo por lo menos viendo estos resultados y espero que cuando se reporten los resultados de diciembre tengamos un EBITDA de más de los 2.200 que estimó la empresa y ahí nosotros fuimos los primeros que nos tiramos a la piscina, por decirlo como decimos aquí en Chile, con el precio de 11,5 pesos en enero, el día 3 de enero, tal como está en la presentación. Y ustedes ven que todas las demás departamentos de estudios tenían 5 pesos, después lo subieron a 7,5, después 8,5 y ahora están en todo en 10, 10,5. No sé si han podido ver otro informe, pero como que todos después fueron diciendo, oye, es verdad que la empresa está cumpliendo y lo que yo creo es la estimación, digamos, de la proyección que entregó la empresa a la Corte de Nueva York estaba en el momento en que uno está, digamos, negociando salvar o no salvar la empresa, y las personas que más saben de aeronáutica son precisamente sus propios ejecutivos y tienen que haber hecho también esta proyección bajo un criterio conservador, pero que además también conformara a los tenedores de bonos que finalmente son hoy día los dueños de la empresa. Si los acreedores hoy día son los dueños de la empresa. Entonces, lo que yo creo que se puede producir cuando ya se transfiera como ADR es que quienes les gusta, quienes saben de aeronáutica, que son Delta, Qatar, el grupo Cueto, o sea, Cueto y Amaro, que son los que tenían la empresa antes de, quieren decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que siga estando esta empresa en manos de los acreedores, queremos que vuelva a accionistas que somos los que sabemos de aviación. Y finalmente ellos lo están manejando, pero le están rindiendo cuenta hoy día a un acreedor y no a su propio dueño, digamos. Entonces, esa es la parte que yo veo que es atractiva. Y como digo, uno está tranquilo porque los reportes de resultados siguen estando positivos. Una pregunta que me hacen por aquí, Guillermo, de repente es más de mercado. ¿El impacto del tipo de cambio en Chile podría afectar de alguna manera el valor de la compañía o el valor de la acción? Creemos que no, porque la empresa como que tiene una cobertura, digamos, a ver, las empresas sanas, lo que uno va viendo en Chile, van tratando de ir cuadrando los activos y los pasivos, entonces ir teniendo, digamos, un equilibrio entre activo y pasivo en moneda local y en dólares, considerando además que los activos están casi todos en dólares. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí en Chile? Que el tipo de cambio tuvo un alza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajando la tasa de política monetaria. Nosotros llegamos a tener una tasa de política monetaria de 11,25%. Y hoy día está en 9 y se espera que se baje a 8,25 ahora en diciembre y el próximo año baje a niveles de 5,5% con una inflación que ya tuvimos un pic de 14,2% en agosto del año pasado y en este momento ya está en 5%. Nosotros creemos aquí en Renta 4 que va a cerrar en 4,3 este año y el próximo año ya va a 3, o sea, estamos viendo un proceso de normalización y eso ha presionado un poco el tipo de cambio al alza, pero el tipo de cambio, si está hoy día en 8,75, nosotros estamos pensando que el próximo año va a estar en 800 o 850 máximo, o sea, muy estable. Y Brasil también lo vemos estable, que son los principales mercados. Entonces, Correcto. vemos también que hay alguna estabilidad regional, digamos, a lo mejor no. ¿Por qué? Porque también el mundo estamos todos pendientes, y ustedes también, de lo que haga la FED con las tasas, que
en qué momento la va a bajar, pero por lo menos ya sabemos que no la va a subir. Y la inflación en Estados Unidos también va a la baja, entonces, pero el discurso sigue siendo hawkish y que vamos a seguir manteniendo las tasas altas, en fin, pero por lo menos estamos viendo que las tasas en Estados Unidos bajó de 3,7 a 3,2, todavía está lejos del objetivo que ellos siempre insisten en el 2%, entonces, también, como decía anteriormente, hay como tratan las empresas de cuadrar lo que es activo y pasivo en dólares respecto a moneda nacional, y entonces en ese sentido no vemos como una amenaza, y la empresa también, lo que yo dije anteriormente, cuando se fusionó LAN con TAM, lo único que uno veía es que la empresa operacionalmente iba ganando, pero por devaluación, digamos, por tipo de cambio, iba perdiendo. Entonces uno decía, bueno, pero como esto, una empresa tiene todos los activos de TAM, está todo en reales, y la depreciación del real pegaba y pegaba. Entonces eso no se da hoy día, pues entonces una empresa equilibrada en ese sentido. Perfecto, clarísimo. ¿Alguna pregunta más que alguien quiera comentar? Sí, ¿en cuánto se favoreció con la reducción de la deuda cuando se acogió al capítulo 11 la TAM, y a cuánto asciende su pasivo actual? Hoy día de alrededor de 6.000 millones de dólares. Lo que pasa es que yo creo que en ese momento también, sin flujo de caja, o como vieron ustedes ahí con EBITDA negativo, 40 millones de dólares, no era capaz de cumplir los pagos, y ese es el punto. Entonces yo creo que va por ahí el asunto, que no había flujo de caja, y lo que yo dije anteriormente, a ver, el aumento de capital igual fue significativo, una conversión, no tengo el cuadro, digamos, en este momento así como para saber bien estructurado cuánto era ex ante, ex post, porque también hubo hubo algún proceso de negociación, pero como digo yo, los tenedores de deuda suscribieron sus acciones a 17 pesos y algunos a 60 pesos, el caso de los chilenos. Esa es más o menos la conversión. Entonces, sé que la deuda en este momento alcanza alrededor de 6.000 millones de dólares, pero hoy día el patrimonio es muy bajo, pero esto va en alza, así es el punto. Ya, Pero gracias. no tengo el cuadro comparativo claro en este momento, para ser sincero. Jorge Barrionuevo, ¿tenías una pregunta? ¿Estás en muting por si acaso? Hola, ¿qué tal, Pablo? Guillermo, gracias por la presentación. Sí, tengo una consulta quizás un poco más de estrategia, ¿no? Me queda clarísimo que la empresa va bien, ¿no? Probablemente el que compró luego de la dilución las acciones tiene posibilidades buenas de, ante algún evento corporativo, tener una subida buena. Hablando un poco quizás de la gente que desafortunadamente compró la acción antes de que se dé esta dilución, ¿no? En valores pues de 1.000 pesos, 500 pesos, qué sé yo. Lo que tendría que pasar pues para que la acción retome a niveles mucho más altos, me imagino que sería pues algún evento de recompra de acciones masivo por parte de la misma empresa, barrerte un poco el free float de acciones que hay ahorita en el mercado, teniendo en cuenta que de repente eso no pase, o sea difícil, no lo sé. ¿Cómo ves tú la estrategia que debería seguir de repente una persona que compró antes, ¿no? ¿Recomendarías promediar y comprar más acciones al costo actual? ¿O cómo ves de factible que suceda esto de la recompra, ¿no? Acciones. Gracias. A ver, quiero ser bien sincero desde el punto de vista matemático. La probabilidad de que la empresa alcance 400 pesos, la probabilidad es cero. Así de concreto quiero ser. Las personas, o sea, estamos pensando, por ejemplo, ya hoy día en 11,5 pesos, eventualmente la empresa logre tener un desempeño extraordinario, jamás va a llegar a ese nivel nuevamente. Entonces, después cuando uno habla del concepto de recomprar acciones, o de promediar, ese es un concepto más bien comercial. Yo como analista de empresa, yo nunca hablo de promediar, yo simplemente es bajarse o no bajarse una acción porque le veo buenas perspectivas, y comprar o no comprar otra acción. Siempre hago la comparación que puedo tener un vehículo con un motor V8, pero que va en un cilindro. Entonces una persona puede decir, oye, es que ahora me voy a subir al auto
y al lado va un auto de 4 cilindros, pero va al 100%, entonces mejor bajarse ese auto de 8 porque no sirve y subirse al de 4 que va sano. Eh, el concepto de promediar no me satisface. Uno siempre tiene que pensar que un dólar, un peso que yo tenga hoy día, ¿dónde lo voy a invertir y dónde voy a tener la mejor rentabilidad? Entonces, más allá de los análisis, pues, si voy a bajar mi promedio de compra, no. La pérdida para la persona que compró o tenía 400 pesos ya se materializó y hoy día hay que empezar a pensar de hoy día en los 8,5 pesos, si es que va a llegar a los 11,5, que también es un atractivo, un 50% sobre el capital que hoy día existe, pero cuando estamos hablando ya de 400, 500 pesos, son imposibles. O sea, estamos hablando a lo mejor de una empresa 20 años a lo mejor de gestión de este tipo. Entonces, y eso, o sea, uno tendría que decir ya, tomo los 8,5 pesos y los rentabilizo a tasas de 20, 30% anual. ¿Por cuánto tiempo tengo que tomar eso para llegar a los 400 pesos? Ese es el ejercicio matemático que habría que hacer nomás. Es decir, ya, estoy tomando la tasa compuesta y que suba todos los años 20, 30% anual. En algún momento la empresa también hoy día está saliendo de una pandemia. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando yo les hablaba de la proyección de EBITDA, claro, pasa la empresa de una proyección de EBITDA, ustedes vieron de negativo, y va a pasar a 2.000 millones de dólares. A ver, lo voy a mirar aquí, ¿no? Pasó de menos 276 millones de dólares de EBITDA en 2020 a 46 en 2021, 960 en 2022, 1894 en 2023. Pero después ya la tasa comienza a ser una empresa más normal. Entonces 2024, 2400, 2007, 3000, 3300. Entonces ahí se empieza a normalizar la tasa de crecimiento. Entonces, ya no vamos a ver que la empresa pase de 960, por ejemplo, en 2022 a 2000, y ahí se está duplicando el EBITDA. Entonces, el valor económico se duplica. Después la empresa ya pasa a ser igual que una economía, pues debería tener una tasa de crecimiento del 15, 20% anual, y por lo tanto, la empresa debería tender a normalizarse. Por lo tanto, a la persona que, claro, que está a 400 pesos, olvidarse de eso y pensar hoy día si va a hacer un aporte, por ejemplo, de un 100% o de X cartera, cuánto me va a rentabilizar en la TAM versus otra alternativa de inversión. Pensar en este nuevo capital como si fuera totalmente independiente. Y ese es el razonamiento que uno debería tener como analista. Es decir, esta plata, ¿dónde me va a rentar más? ¿En qué instrumento me va a rentar más? Pero olvidarme ya de los 400 pesos o asumir que ya eso ya se perdió nomás. Eh, Hubo una pérdida económica, claro, sustantiva. Si recuerdo yo el 2021 cuando yo dije bajarse la acción estaba, no sé, en 1.200 pesos y bajó a 900 inmediatamente, o sea, ya venía cayendo, derrumbándose. Muchas personas, digamos, se enojaron conmigo porque yo dije aquí hay que salir y arrancar y la acción se cayó un 25%, pero el que arrancó a 900 pesos después me dio las gracias porque bajó a los 4,6 pesos que llegó en diciembre del año pasado. Y bajó a los 4,6 pesos, ¿por qué? También, eso es importante que también a lo mejor no lo habíamos dicho en la presentación, porque había bonos convertibles. Entonces, hay fondos que son de renta fija y el fondo de renta fija no puede tener acciones, pero se encontraba en la encrucijada, que si no convertían al 30 de diciembre, el factor de conversión le caía a la mitad. Y eso estaba estipulado también en los hechos esenciales, que el factor de conversión caía a la mitad. Por lo tanto, ellos en vez de suscribir a 17 pesos, iban a suscribir a la mitad y dijeron, bueno, suscribimos, pero una vez que suscribieron, la ley les dice por reglamento del Fondo Mutuo de Renta Fija, no puede tener acciones. Entonces tuvieron que salir a vender sus acciones al precio que fuera y ese precio fue los 4,6 pesos que, si no me equivoco, marcó en diciembre de 2022. Entonces por eso hubo una presión vendedora tan fuerte en ese momento. Los tenedores de bonos no pueden tener, o sea, los fondos mutuos de renta fija no pueden tener acciones. Y como hubo la conversión de bonos en acciones, tuvieron que salir forzadamente, legalmente a vender.
independiente que les gustara o no la acción a futuro. Correcto. Bueno, la verdad que nos ha quedado clarísimo. Hay que leer también entre líneas lo que nos está diciendo Guillermo muy claramente. Él hoy día le tiene una confianza al papel de tal manera que lo tiene al 30%, o sea, el 30% de su portafolio sugerido hoy es la TAM. Y si él pudiera aumentar esa composición, sería aún mayor, probablemente 45%. Creo que ese mensaje es clarísimo. Lo dejo a cada uno de ustedes pensando en esto. Si hay alguna pregunta adicional, sino para cerrar el capítulo. Sí, permíteme una consulta. Con las decisiones de la directiva, ¿no?, que han llevado a esta dilución que nunca antes vista, ¿qué señales ves para confiar nuevamente en esa directiva? Y la segunda pregunta súper rápida es, ¿cuáles son los beneficios tributarios de invertir en la Bolsa de Santiago? Respecto de la directiva, yo creo que la encrucijada era la siguiente: o la empresa quebraba, porque la empresa quebraba simplemente, o la empresa quebraba y bajaba la cortina, o se salvaba con la dilución. Y es más, como yo le decía al principio de la presentación, esto se trató en la Corte de Nueva York, el famoso Chapter 11, el capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos. Y en la ley de quiebra de Estados Unidos existe la eliminación de acciones. Entonces, en la eliminación de acciones, cuando una empresa quiebra en Estados Unidos, al accionista se le dice: llévese el papel y cuádrelo en su casa porque usted tenía algo que representaba un valor económico y ya eso no vale. Usted ya perdió la empresa, ahora vienen nuevos accionistas. Aquí, ¿qué hicieron? Como no se podía hacer eso por la ley chilena, porque la empresa tenía domicilio en Chile, hicieron un aumento de capital significativo. Entonces, a los acreedores les pasaron acciones y renegociaron con ellos. Entonces, los acreedores pasaron a ser dueños de la empresa, pero el aumento de capital fue significativo. Pero, como digo, nuevamente, en Estados Unidos, cuando uno ve a lo mejor a expresidentes de la República, que son multimillonarios hoy día, también hicieron quebrar su imperio, administradores que sabían que quienes toman el control de la nueva empresa, los financistas DIP, que se llaman los Debtor in Possession. Entonces, ¿quiénes salvaron ahora la TAM? Los financistas DIP. Y también ahí vimos, por ejemplo, que algunos de los accionistas chilenos controladores vendieron a 400, 500 pesos, incluso un poco más, cuando estaban en este proceso, entendieron que los debtor in possession pasaban a ser los nuevos dueños de la empresa. ¿Por qué? Porque la otra prácticamente o se diluían o se eliminaban, y ellos pasan a financiar. Entonces, en algún momento recuerden que habían algunos fondos de inversión, que eran los financistas DIP. Entonces, los financistas DIP pasan, estos debtor in possession, aportan el dinero. Si la empresa acepta, digamos, la negociación, ellos pasan a ser accionistas y financian la empresa, y la empresa sale y sigue funcionando. Si la empresa efectivamente caía en bancarrota, ellos son los primeros que retiraban su dinero. Entonces, es un mecanismo de la ley de quiebra de Estados Unidos. La empresa sigue en marcha, se salva la empresa, pero no los accionistas. Y eso fue lo que pasó aquí en la TAM. Entonces, es bueno aprender para otras acciones que también tengan mucha deuda en Estados Unidos, que esto es un vehículo de transporte, en que el vehículo de transporte empieza a tener problemas, y a los pasajeros le dicen: ¿saben qué más? A ustedes todos los vamos a tirar hacia abajo, y de los 1000 pasajeros va a quedar uno arriba de la micro o del bus, y vamos a subir nuevos pasajeros, y a esos pasajeros sí les corresponde la empresa. Pero a los demás los bajaron del bus, y eso es. Pero como digo, pudiera haber sido incluso más drástico y haber quedado sin nada bajo la ley de quiebra de Estados Unidos, donde sí existe la eliminación de acciones. Allá las personas quedan con un título que después no representa nada. Cero, cero, o sea, simplemente desaparece. Y por eso después les ponen apellido, les ponen Ford Motor N, nueva Ford Motor, nueva Enron, nueva, le ponen un apellido. Y las antiguas que valen nada, pierde todo el derecho de propiedad. Entonces, eso es lo significativo. Ahora, la empresa quebró. Si eso es lo que dice, la gente dice: no, pero la empresa sigue en marcha. No, si la empresa quebró, y quebrar significa que
y los accionistas pierden todo. Entonces, pierden los accionistas y los acreedores pasan a ser dueños de la empresa. ¿Y cuál es la gracia? Que dentro de todo sigue habiendo empleados, sigue habiendo personas que siguen, digamos, teniendo trabajo y la empresa, se salva la empresa, no los accionistas. Correcto. En caso para la respuesta del tema tributario, uno puede comprar las acciones de LTM a través de la Bolsa de Valores de Lima, del Millennium, y por la tratativa Mila tiene una tratativa tributaria diferente. Esta me parece alrededor del 6.5, no se paga el 30%, o sea que es una de las acciones que tiene No se paga si no llegas a utilidades a 500 no, personas. no, claro, correcto, que además no se pagan las utilidades si no se llega hasta un monto determinado. Nos está quedando un minuto de espacio para la charla. Podemos hacer una última pregunta rapidita y quiero agradecer antes que se vaya a cortar a Guillermo. Guillermo, muchísimas gracias por tu precisión, tu claridad y por tu paciencia, porque bueno, esto se ha extendido más de lo que habíamos pensado porque sabíamos que había mucho interés y la verdad que tu lucidez a la hora de explicar la idea nos ha quedado a nosotros, creo, todo muy claro. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias. Estoy en contacto con ustedes. Un gusto haber conversado con ustedes. Un placer. Muchísimas gracias. Cuídense. Bueno, muy bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias.